mis obras dan testimonio de mí. Y Jorge, los encargados del sonido, me gustaría escuchar más a la congregación. Los escucho muy lejos. Me gustaría tener un feedback con todos ustedes para saber que están allí. Entonces, el mensaje de esta noche, mis obras. De esta mañana, gracias. Aquí en Colombia es de día, no se haya merecido. Aquí en Colombia es de día. Bueno, me hicieron recordar, pasé unos días muy ricos en la isla Margarita. Mi hijo Alex con su esposa me atendieron como un rey. Y realmente no descansé, porque eso era, nos levantábamos, el desayuno. Mi hijo no quiso que desayunáramos, que consumiéramos alimentos en el hotel, para no estar amarrados allí, que debíamos estar a tal hora en el hotel. Entonces salíamos a desayunar y después mi hijo a hacer compras y compras. Y me ayudó mucho, me sembró cosas. Y bueno, después al almuerzo nos cogía en la calle, después regresábamos un rato a la piscina, después salíamos otra vez en la noche. Y así pasamos los días miércoles, jueves, viernes y sábado. Así que llegamos súper cansados anoche aquí. ¿Qué estrés? Es un estrés de cansancio, de reposo. Pero vaya, realmente muy contento, muy satisfecho. Bueno, entonces vamos a tratar otra cosa. Todas estas cosas que suceden son nimiedades de lo que Dios tiene para mí y también para todos ustedes. Hermanos, Dios es fiel. Dios no hace acepción de personas. Dios nos tiene a todos predestinados para grandes cosas. Dios nos tiene a todos predestinados para que en nuestras vidas se den maravillas, se den grandes cosas, milagros, sanidades y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, pues ya Dios nos las ha dado en la parte objetiva, esperando que nosotros hagamos lo subjetivo para que recibamos todas las cosas que Dios nos ha dado. ¿Ustedes me escuchan bien? Ok. Entonces, ubíquense allí en 1 Timoteo. En el capítulo 4. En el versículo 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? No, 1 Timoteo capítulo 3. ¿Ustedes me escuchan bien? Ok. Ya les voy a decir el versículo. 1 Timoteo capítulo 3. Cuando yo les hablaba de que teníamos diáconos, es porque Dios nos está ayudando a formarlos. Y ustedes, los que han soportado las altas temperaturas en nuestro ministerio y han logrado superar esas temperaturas fuertes, realmente están logrando convertirse en la razón para lo cual Dios no solamente los ha llamado, sino que Dios está haciendo con nuestro ministerio un fuerte. Dios está haciendo con nuestro ministerio una fortaleza para refugio del mundo entero. Hermanos, recuerden que los que somos hijos de Dios sabemos que el mundo entero está
bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, hermanos, si tú y yo no hacemos el trabajo de amor, ¿cómo podremos arrebatar al mundo de las garras del maligno? Tú y yo debemos hacer ese trabajo. Por eso en el versículo 8, oído a los diáconos, a los que aspiran ministerio, dice, los diáconos asimismo deben ser, ¿cómo? Honestos, sin doblez, que no sean de doble ánimo, que sean gente firme en lo que Dios está hablando. No importa las circunstancias, pero siempre vamos a mantener nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, aunque estemos pasando momentos difíciles, aunque vengan situaciones en las cuales debamos llorar, debemos mantenernos firmes en que Dios es bueno. Por eso ruego a Dios ahora, el Dios de toda esperanza, que nos llene de todo gozo y paz en el creer, para abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo y no por las tradiciones ni las mentiras de los hombres. Entonces, los diáconos deben ser sin doblez. Oído, hermanos, los que aspiran ministerio deben arrancar aquí por el diaconado. No dados a mucho vino, gracias a Dios eso no se ve ya. No codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Escuchaste, iglesia? Los diáconos no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Primero Dios, primero el reino, primero el ministerio. Que guarden el misterio de la fe con una conciencia ¿cómo? Limpia. Escuchen, y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Se dan cuenta por qué nuestro ministerio no es un ministerio de lisonjería? Es un ministerio en el cual, cuando alguno se equivoca, debemos corregir, para que nadie, si no hay correcciones, la gente cree que el error del hermano es una verdad. Entonces el diácono debe ser probado primero. Y entonces ejerza el diaconado. Ustedes ven cómo Dios nos ha guiado. Y fíjense ustedes cómo en este viaje Dios aprovechó para ministrarnos sobre este asunto. Sean irreprensibles. Tratemos, hermanos, de que nadie tenga que llamarnos la atención. Que nadie tenga que regañarnos por cosas que no hacemos bien. Si aspiran ministerio, comiencen con el diaconado. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Gobernar bien no significa que nuestros hijos no van a deslizarse. Gobernar bien significa que cuando nuestros hijos se deslicen, nosotros nos mantengamos firmes en no patrocinarle absolutamente nada, sino hacerle el llamado de atención, la corrección, la disciplina y, si es necesario, el castigo. Parece que se cortó la comunicación. Ah, están allí. Es que quedaron absortos. Hermanos, observen, porque los que ejercen bien el diaconado, mira, tu preparación para tu ministerio, si anhelas ministerio y si Dios tiene para ti un ministerio, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
para que si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Diáconos, gente que aspira a ministerio, no persigan el ministerio, dejen que el ministerio los alcance. Miren lo que dice Dios, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Hermanos míos, esto es asunto de conducta, no de tanto bla bla. Conducta, comportamiento y tener como fundamento la palabra de Dios, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros no debemos fundamentarnos sobre opiniones personales. Nosotros no debemos fundamentarnos sobre mandamientos de hombres, sino que nuestro fundamento, la zapata, la piedra principal donde se edifica la iglesia, es Jesucristo con su verdad. Por eso Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Dios fue manifestado en carne, hablando de que Dios se manifestó en la carne de Jesús. Y Dios te está diciendo en esta mañana, permite, hijo mío, permíteme que yo me manifieste en tu carne. ¿Cómo podemos lograr esto? Dice que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Porque Jesús procuró y se esforzó en que todo lo que de Él estaba escrito, todo lo que de Él estaba escrito, se cumpliera. Todo lo que de Él estaba escrito, se cumpliera. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y entregó su espíritu para que no le partieran los huesos de sus piernas, para que se cumpliera la escritura de que ningún hueso suyo sería quebrado. Hasta el último momento, al final, los últimos segundos de su vida, Él procuró de que las escrituras se cumplieran en Él. Cuando Judas lo entregó, que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, Jesús le dijo, Pedro, ¿acaso crees que no puedo clamar a mi Padre y me enviaría legiones de ángeles para que me salvaran de estos? Pero si lo hago, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? Hermanos, hermanos míos, amados de Dios, escogidos en Cristo para salvación, predestinados para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras en ti y en ustedes si no hacen lo que de ustedes está escrito? ¿Cómo se cumplirán las escrituras? ¿Cómo podrá Dios o cómo podrán las escrituras cumplirse cuando la escritura dice que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, si no hacemos prosperar nuestra alma? Si no hacemos que nuestra alma progrese, avance, se transforme, ¿cómo podremos nosotros alcanzar bienestar y dicha si no nos esforzamos en servirle a Dios conforme a su palabra? ¿Cómo podremos, hermanos míos, lograr nosotros que se cumpla la escritura que dice que el poder de Dios se activa para que nosotros tengamos siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente para participar en toda buena obra?
¿Cómo se cumplirá esta escritura en ti, bendecido, si no te esmeras en ser generoso, en ser un dador alegre? ¿Cómo se podrá cumplir en ti esa escritura? ¿Cómo podrá cumplirse en ti la escritura de que Dios, que te ha dado el poder para hacer las riquezas, si no te esmeras en observar y ministrarle a tu alma de que todo lo que tú recibes es provisión de Dios? Y que en la provisión que Dios te da siempre hay una semilla. Que Dios te provee y te multiplica la semilla sembrada y te aumenta los frutos de tu justicia para que tú seas enriquecido. Pero ¿cómo entonces se cumplirá esta escritura en ti? Así como Jesús se esforzó en gran manera en que las escrituras se cumplieran en él, para que dejarnos ejemplo, para que siguiéramos sus pisadas. ¿Cómo se podrá cumplir en nosotros la escritura que dice que nuestra descendencia será poderosa, que nuestra generación será bendita, si nosotros no nos esforzamos en tener temor de Dios y en deleitarnos en gran manera es necesario hacerlo así. en cumplir sus mandamientos? Nosotros somos una generación distinta. Nosotros no somos una generación de locos. Nosotros somos una generación que hemos entendido que somos real sacerdocio, que somos una nación santa, escogidas por Dios para anunciar todo lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Cómo se cumplirá en ustedes la escritura que dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde? Y Dios reprenderá por ustedes al devorador. Dios reprenderá por ustedes a todo aquel que pretenda devorarles sus finanzas si no presentan los diezmos al alfolí. ¿Cómo se cumplirá en ustedes esta escritura? ¿Cómo se cumplirá en ustedes la escritura que dice que Dios añadirá todas las cosas que Él sabe que ustedes necesitan, si ustedes no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia? Vamos, hermanos míos, a procurar, como está escrito, que Dios nos añada las cosas que Él sabe que necesitamos. Sabe Dios que necesitamos comida, que siempre tengamos comida, buscando primero el reino de Dios. Primero reino de Dios y su justicia. Las leyes de Dios. Primero los principios de Dios. Primero las normas, las reglas, los estatutos de Dios. Primero, para que Dios te supla, te añada todo lo que Él sabe que tú necesitas. Es posible que tu necesidad hoy sea un vehículo, es posible. Tú necesitas un vehículo, Dios te lo va a añadir cuando tú te esfuerces en que las escrituras se cumplan en ti. Busca primeramente el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, sus estatutos, sus leyes, sus principios, hermanos. ¿Cómo se podrá cumplir las escrituras en nosotros? ¿Cómo se cumplirá la escritura que dice que Dios te suplirá todo lo que te hace falta? ¿Cómo se podrá cumplir las escrituras que Dios suplirá todo lo que le hace falta en uno que no participa en la predicación del Evangelio y en la razón de dar y recibir? Pero yo digo que en cada uno de ustedes que van a poner de su parte, Dios les suplirá todo lo que les hace falta. Dios te va a suplir todo lo que hace falta. Escúchame.
Y me puedes ver también, oído, me puedes ver. No con los ojos de la cara, sino con los ojos del Espíritu, tú puedes verme. Y Dios te va a suplir todo lo que te hace falta, porque tú vas a esforzarte en participar en la predicación del Evangelio y en la razón de dar y recibir. Tú ves cómo estamos esforzándonos allí poco a poco en mantener un local adecuado, pintando, arreglando, comprando, haciendo cosas para mejorar. Así es. Por eso es necesario, hermano, que ustedes, participen en la predicación del Evangelio y participen en ese principio, en esa ley, en esa razón justa del reino de Dios, dar para recibir. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Porque el que da recibirá de Dios. Si ustedes siembran en mí lo material, ustedes reciben de Dios lo espiritual. Y lo espiritual es mejor que lo material. Pero si ustedes aprenden a sembrar en mí lo material, Dios siempre va a tener para ustedes lo espiritual, siempre. Habrá abundancia de sabiduría, habrá abundancia de revelaciones. Ahora, para que en ustedes se cumpla la Escritura, de que Dios les da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ustedes deben hacer las obras de fe y el trabajo de amor. Por las obras de fe y el trabajo de amor de cada uno de ustedes, yo digo proféticamente que ustedes recibirán espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento que Dios les está suministrando en esta hora. Ustedes están entendiendo, porque buen entendimiento tienen todos los que ponen en práctica sus mandamientos. Todos. Hermanos, Dios está destruyendo en ustedes el espíritu de religiosidad. Dios está destruyendo en ustedes toda hipocresía. Y yo quiero decirles a ustedes, mis obras hablan por mí. Yo no tengo que andar diciendo que yo soy el pastor. Mis obras de fe, mi trabajo de amor, hablan por mí. Mis obras de fe y mi trabajo de amor dicen lo que yo soy. Mis obras de fe y mi trabajo de amor dan testimonio de que Dios me ha constituido como un ministro competente del nuevo pacto. Son mis obras. Yo estoy creyendo cuando Dios me dice que Él ha puesto delante de mí la vida y la bendición. En esta mañana delante de ustedes yo digo, escojo el camino de la vida y de la bendición para caminar por él junto con toda mi descendencia. Que porque yo camine, mis descendientes caminen por ese camino de bendición, por ese camino de vida, dándoles ejemplos a ustedes a que hagan lo mismo. Hermanos míos, no piensen más de lo que está escrito. No supongan si no está escrito. Ignorar lo que está escrito es un error grave. Recuerden que la escritura no se puede quebrantar. Lo que está escrito está establecido. Tú podrás violar mandamientos, pero quebrantar la escritura jamás. Porque la escritura dice que ninguna maldición viene sin causa. Tú violarás el mandamiento, pero la escritura se mantiene inexorable, inquebrantable, en que recibirás la justa retribución por haber violado un mandamiento. La escritura es inquebrantable. Todo lo que está escrito tiene que suceder como está escrito. Todo lo que está escrito.
¿cómo ustedes podrán tener la seguridad de que se cumplirá las Escrituras, de que ustedes son templo del Espíritu Santo? ¿Cómo podrán hacer que esas Escrituras se cumplan en ustedes? Limpiándose, como dijo la hermana Marilú, que se me erizó todo el cuerpo, limpiándose de toda contaminación genética y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En ustedes se va a cumplir la Escritura que dice que son casa de Cristo, porque van a retener firme hasta el fin la confianza en Dios y se van a gloriar en todo lo que Dios le ha prometido. Hermanos míos, ahora vamos a mostrar por nuestras obras lo que somos. Ubíquense ahí en Juan capítulo 10. Capítulo 10. Porque quiero un poquito más de retorno, un poquito más de feedback, Jorge. No los escucho casi. Juan capítulo 10. En Jerusalén, el versículo 22. Se celebraba la fiesta de la dedicación. Estaban en invierno. Y Jesús andaba en el templo, por el pórtico de Salomón. Los judíos le rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Por qué no nos dices que tú eres el Cristo? Dínoslo. Escuchen, hermanos míos, la respuesta de Jesús. Se los he dicho. Hermanos, se los he dicho, dice Jesús, pero observen, Jesús nunca se paró a decir: yo soy el Cristo, yo soy el enviado, nunca. Jesús hacía las obras y las obras hablaban por él. Para que tú sepas que no es lo que tú digas, sino lo que tú hagas, lo que va a hablar por ti. Observen que Jesús dice: pero si se los he dicho y no creen las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas obras dan testimonio de mí, pero yo hago las obras y ustedes no creen. Yo hago las obras y ustedes no creen. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Si yo hago las obras y ustedes no creen. ¿Qué culpa tengo yo si yo hago las obras y ustedes no creen? Asimismo dirán ustedes en sus casas a sus hijos: pero yo hago las obras porque ustedes no creen. No es tanta palabra, sino testimonio. No es tanta teoría, sino testimonio. El testimonio, nuestras obras de fe, nuestro trabajo de amor, va a evidenciar, hermanos míos, lo que somos. Dínoslo abiertamente si tú eres el Cristo. Se los he dicho. Ustedes no creen a las obras. Si las obras que yo hago en mi nombre, ustedes me han visto dándole vista a los ciegos, sanando a los enfermos, los cojos brincan, los muertos resucitan, y todavía ustedes no creen a las obras. Entonces, no crean en mí, crean a las obras. Las obras dan testimonio de mí. Versículo 26. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como se los he dicho. Oído ovejas, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Oído ovejas, las ovejas siguen la voz del Señor,
no a los hombres. Las ovejas siguen la voz del Señor. Recuerden en Deuteronomio 30:19, 3 aspectos principales para que puedas seguir el camino de la vida y de la bendición. Número 1, ama a Dios. Número 2, atiende a su voz si eres oveja. Y número 3, síguelo si eres oveja. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y a las que oyen mi voz, a las que están atentas a mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna. No van a perecer jamás. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre, que es mayor que yo, me las dio. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Cuando dijo así, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de las obras me van a apedrear? Porque sané al cojo, al enfermo, le di la vista al ciego, porque he predicado la verdad. ¿Por cuál me van a apedrear? Le respondieron le respondieron los judíos, por buena obra no te vamos a apedrear, sino porque eres un blasfemo, mentiroso, porque tú siendo hombre te haces Dios. Escucha, siendo hombre te haces Dios, pero fue al revés. Él siendo el verbo, siendo igual a Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Entonces escuchen, hermanos, la razón por la cual tú y yo debemos procurar dar testimonio, procurar que las escrituras o lo que está escrito de nosotros se cumpla en nosotros. Esta es la razón. Porque los hijos de Dios somos igual que Dios. Porque los hijos del perro nacen perro. Los hijos del tigre nacen tigre. Los hijos del burro nacen burro. Y los hijos de Dios tenemos que nacer dioses. El día que una perra dé a luz un elefante, ese día los hijos de Dios dejarán de ser dioses. ¿Cómo? ¿Repite eso? Pero tú no eres Dios para que te envanezcas. Tú eres Dios no para que lo hables. Tú eres Dios para que lo muestres por tus obras. No digas que tú eres hijo de Dios. Muestra que tú eres hijo de Dios. ¿Cómo lo muestras? Tus obras de fe, tu trabajo de amor. Versículo 34, Jesús le responde, ¿acaso no está escrito en la ley? Yo dije, dioses son. Si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura, no puede ser quebrantada. La Escritura siempre va a cumplir conforme a lo que está escrito. Si haces lo bueno, causarás bendición. Si haces lo malo, causarás maldición. Porque la Escritura no puede ser quebrantada. Nunca podrá ser quebrantada la Escritura. Entonces Jesús no dijo que éramos dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, porque a Él le dio la gana, sino porque Él se fundamentó en las Escrituras, como está escrito en el Salmo 82. Busca conmigo el Salmo 82. Pastor, yo eso me lo sé. Yo sé que te lo sabes. Lo importante es que lo entiendas y que te muestres como Dios, no que digas que eres Dios. No como mucha gente que se envaneció diciendo, soy Dios, soy igual a Dios, pero con sus obras mostraban otra cosa. Y cuando Dios habla,
de que los hijos de Dios somos dioses, nos está diciendo, si eres Dios, tú no puedes ser injusto, porque Dios no es injusto. Si eres Dios, no puedes consentir que en tu casa more la injusticia, porque Dios no es injusto. Si eres Dios, demuestra que eres Dios, mostrando justicia, mostrando amor, mostrando fidelidad, fe, templanza, dominio propio. Si eres Dios, compórtate como Dios. Recuerda que esto es cuestión de conducta, más que de teoría. Dice el versículo 1, que Dios está en la reunión de los dioses. Dios no se reúne con los hijos del diablo. Dios está en la reunión de los dioses, porque Dios le ministra a sus hijos, porque si Él es Dios, sus hijos son dioses. Si tú eres hijo de Dios, tú eres Dios igual que Él, por lo tanto debes aprender a pensar, debes aprender a hablar y debes aprender a vivir y actuar como Dios. No para que te envanezcas diciendo que tú eres Dios, ni que eres hijo de Dios. Muéstralo por tus obras. Que tus obras son las que dan testimonio de ti. Tus obras son las que hablan por ti. Tus obras son las que dicen lo que tú eres. No lo que tú digas con tu boca, sino lo que tú muestras con tu conducta, con tu comportamiento, con tu forma de ser, con tu trato hacia los demás. ¿Cómo te comportas en la congregación? ¿Cómo te comportas en tu casa? ¿Cómo te comportas en tu trabajo? ¿Cómo te comportas con tus padres? Hijos, ¿cómo se comportan con sus padres? Padres, ¿cómo se comportan con sus hijos? Maridos, ¿cómo se comportan con sus mujeres? Mujeres, ¿cómo se comportan con sus maridos? Esto es cuestión de vida. Esto es cuestión de testimonio. Esto es cuestión de vivir como Dios nos enseña. Es cuestión de obras. Tus obras son las que evidencian tu fe. Tus obras son las que hablan por ti. Tus obras son las que dan testimonio de quién tú eres. Son tus obras. No tu boca, no tu lengua. La lengua habla lo que le da la gana. Tus obras muestran lo que tú eres. ¿Dónde está Dios? En la reunión de los dioses. Y en medio de los dioses es que Dios ahora está juzgando. Dios con su palabra te está guiando, te está juzgando. Está tratando de formarte como lo que Él dice que tú eres, hijo de Dios. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Son dioses. Si son dioses, ¿cómo debemos juzgar? ¿Cómo debes juzgar si tú eres Dios? Justamente. Justamente. Y no acepte las personas de los impíos. ¿Qué es eso? De un hijo de Dios patrocinándole a los impíos, conviviendo con los impíos, dejando que los impíos impongan su doctrina. ¿Dónde está que eres hijo de Dios? Es por tus obras las que dan testimonio de ti. Defiendan al débil y al huérfano. Defiendan al débil y al huérfano. Ayuden a que los jóvenes huyan de las pasiones juveniles. No tanto criticarles y censurarles a los jóvenes. Ellos pasan por un momento de alborotamiento. Nuestros jóvenes, nuestras jovencitas pasan por un momento donde les pica todo el cuerpo. Hay que ayudarles a que huyan de esas pasiones. Sobre todo cuando vemos tanta novela, tanta película. Cuando oímos en el colegio, en la universidad, lo que hablan los compañeros. Somos nosotros los que tenemos que ministrarles a nuestros jóvenes. Jóvenes, hablo con ustedes. Jovencitas, hablo con ustedes. Si no le prestan atención a sus padres, préstenle atención a la voz de Dios. Huyan de las pasiones juveniles.
sigan la justicia, y así podrán huir de las pasiones juveniles. Sigan la fe y sigan el amor, y así podrán huir de las pasiones juveniles. Atiendan la voz de Dios, sigan la voz de Dios, hagan como Dios dice, y así podrán huir de las pasiones juveniles. Podrán conservarse virgen hasta el matrimonio. Y los jóvenes, huyan de las pasiones juveniles. Ustedes están pasando por ese momento, ¿ok? Eso es normal, eso es natural. Pero para todo hay un antídoto. Y el antídoto que viene de parte de Dios se llama justicia, fe y amor para ustedes. Sigan esos tres aspectos y podrán huir de las pasiones juveniles. No quieren prestarle atención a sus padres en casa. Hoy Dios les está hablando. Y hoy este ministro está cumpliendo su función, ayudándolos a huir de las pasiones juveniles. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Están los dioses allí. Están los dioses. ¿Dónde están los dioses? Atiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al necesitado. ¿Se fueron los dioses? Libren al afligido y al necesitado de la mano de los impíos. ¿Cómo pueden librarlo? Trabajo de amor. Trabajo de amor. Felicito a la hermana Mariluz, que la vi allí, vaya, con poder. Felicito al hermano Javier, que lo hizo muy bien. Felicito a Rodolfo, que me contaron cómo estuvo eso tremendo. Dice que parecía que era yo el que estaba predicando. Felicito al hermano Jorge. Felicito a las personas a quienes comisioné para que estuvieran cuidado del ministerio. Y vaya que lo están haciendo muy bien. Por eso digo que en nuestro ministerio ahora nace el ministerio de diáconos, creado por Dios y no por el hombre. Miren, hermanos, los dioses, ¿están los dioses ahí? Quiero dioses alegres, contentos. Mire, ustedes saben por qué hay que defender al débil, al huérfano, al afligido y al necesitado. Porque ellos no saben, ellos no entienden, ellos andan en tinieblas. Recuerden que los que somos hijos de Dios sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces los dioses tenemos que rescatar al mundo entero de las garras del maligno. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, con nuestras obras de fe, nuestro trabajo de amor. Tiemblan todos los cimientos de la tierra, porque Dios dijo, ustedes son dioses. Es que dice que ustedes son dioses. Quiero. ¿O se enfermaron los dioses? Para ustedes, mucha carga, mucho peso. Los dioses se comportan como dioses. Los dioses le ministran al alma. Los dioses le indican al alma, esto viene de parte de Dios. Recibe, alma mía, yo soy Dios porque soy hijo de Dios. Dios te dice, ustedes son dioses. Y todos ustedes son hijos del Altísimo. Es Dios el que dice, ustedes son dioses. Y todos ustedes son hijos del Altísimo. Vaya conmigo a Juan capítulo 5, que ya estamos terminando. Bendito Dios, maravilloso, qué bueno. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Amén. Estamos. Eso, así quiero oírlo. Juan capítulo 33. Es Jesús el que está hablando. versículo 33. Amén.
Ustedes enviaron mensajeros a Juan y Juan dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Pero les digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era la antorcha que ardía y alumbraba, pero ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Por eso hay gente que todavía bautiza en agua, porque están bajo el ministerio de Juan y no bajo el ministerio de Jesús. Pero yo tengo, dice Jesús, mayor testimonio que el de Juan, porque Juan bautizaba con agua. Yo los estoy bautizando ahora con el agua pura del Espíritu Santo. Tengo mayor testimonio que el de Juan, y esta es la razón, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras yo hago. ¿Qué obras Dios te ha dado a ti, mi hermano? Dioses, ¿qué obras Dios les ha dado a ustedes? Ser justo, librar al Cumplan. cansado, al débil. Porque las obras que ustedes hacen son las que dan testimonio de ustedes. Son las obras que ustedes hacen las que dan testimonio de ustedes. Son las obras que ustedes hacen las que dan testimonio de ustedes. Son las obras que ustedes hacen las que dan testimonio de ustedes. Yo les digo a ustedes, si aún no creen en mí, crean a mis obras de fe y crean mi trabajo de amor. No crean en mí, pero crean en mis obras de fe. Crean mi trabajo de amor. Observen lo que a través de mí Dios ha hecho con ustedes. Los cambios que Dios ha hecho con ustedes. La transformación que Dios ha hecho con ustedes. Ustedes han mejorado. Cómo ustedes han cambiado. Por eso les digo, no piensen diferente a lo que está escrito. La escritura es inquebrantable, ustedes son dioses. Piensen como dioses. Hablen como dioses. Actúen como dioses. Den testimonio, no tanto por lo que hablen, sino por lo que hagan. Hagan las obras de fe con ustedes. Y las obras de fe les dará autoridad para que hagan también las mismas obras de fe con las otras personas. Dios le llama a eso trabajo de amor. El trabajo de amor es otra obra de fe. Por eso les digo, los que no creen en mí, crean a mis obras de fe y crean mi trabajo de amor. Bendito Dios. Bueno. Por favor, ubíquense en Juan capítulo 10. Versículo 34, cuando Jesús dice, en la ley está escrito, dioses son. Y cuando dice que está escrito en la ley, no está diciendo que eso pertenece a la ley. Está diciendo, en la ley hay principios espirituales que permanecen para siempre. Porque los hijos de Dios seguimos siendo dioses. Aunque la ley pasó, los hijos de Dios seguimos siendo dioses. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que al Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, ¿no me crean? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, dice Jesús. Pero si hago las obras de mi Padre, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Porque esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Oigan la voz de Dios y sírvanle
conforme a su voz. Y de esta manera vendrán días de bienestar y años de dicha. No consientan que en casa more la injusticia. Procuren echar fuera toda iniquidad, todo engaño. Ser limpios y rectos para que Dios se despierte por ustedes. Para que puedan levantar el rostro limpio de mancha. Estas son las obras que Dios ha mandado hacer. Para que nos olvidemos de la pobreza, de la miseria. Porque por muy pequeño que haya sido nuestro principio, lo que Dios tiene para nosotros ahora se llama bienestar y dicha. Muy grande lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros es que nuestra vida debe ser tan clara como el mediodía. Que aunque oscurezca, sea como la mañana. Tendremos confianza porque hay esperanza. Miraremos alrededor, dormiremos seguros. Nos acostaremos, no habrá quien nos espante. Muchos suplicarán nuestro favor. Porque el mundo necesita de nuestro favor. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, que nuestro testimonio hable por nosotros. Que nuestras obras den testimonio de lo que somos. Que nuestra conducta diga lo que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a transformar el mundo. Transformémonos primero nosotros. Vamos a representar a Dios, porque como hijos de Dios, dioses somos. Vamos a defender al débil y al menesteroso. Vamos a nuestras obras de fe y nuestro trabajo de amor. Vamos a transformar y hacer prosperar nuestra alma hasta que seamos prosperados en todas las cosas. Tengamos salud. Hermanos, les bendigo. Les bendigo grandemente. Les bendigo con la bendición de Dios. Y espero que este mensaje transforme sus conciencias. Espero que este mensaje produzca en ustedes ese avivamiento. Que ustedes tengan el poder para ministrarle al alma de cada uno de ustedes. Que ustedes se esmeren en que todo lo que está escrito de ustedes se cumpla. Que ustedes se esmeren en hacer las obras que Dios les ha mandado hacer. Para que puedan caminar junto con sus hijos y toda su descendencia por el camino de la vida y de la bendición. Un abrazo para todos.